Él es vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional y, por supuesto, él es también parte del bloque oficialista de ADN. Abogado Benavides, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Luisa. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Solo una corrección, yo no soy parte del bloque de ADN, soy independiente, pero Bien, bueno, coincidimos en muchos en temas que muchos estamos. temas. Enhorabuena. Gracias por haber hecho esta aclaración. Queríamos comenzar esta entrevista y qué bueno, ¿sabe? Me agrada muchísimo lo que me dice, porque esto quiere decir, en buen romance, que más allá del tema ideológico, de las ideologías que separan a los hombres, lo importante es que podamos unirnos en conceptos, en ideas, cuando éstas son provechosas para el país, porque para eso debe servir el poder político, no para dividirnos, sino para unirnos y unirnos en pro de aquellos proyectos políticos que se pueden impulsar desde la política para trabajar en favor del Ecuador. Así que enhorabuena, qué bien. Gracias por la aclaración. Eh, Recientemente, y para hablar con propiedad, el lunes 30 de marzo, con 80 votos afirmativos, fue aprobado por el Pleno de la Asamblea la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Quiero comenzar esta entrevista, estimado abogado Benavides, siendo usted el vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados, preguntándole qué, qué es lo que se aprobó, cuál es el espíritu o la esencia de las reformas y de lo que se hizo a la que teníamos hasta antes del 30 como ley de ordenamiento territorial. ¿Qué cambios se hicieron y con qué propósito? Bienvenido. Y gracias. Bueno, yo creo que primero aclararle a la ciudadanía, esta es una ley demasiadamente técnica, demasiada, diría yo, en exceso, hecha por planificadores para planificadores, pero voy a tratar de utilizar los términos más sencillos, entendiendo de que la ciudadanía lo que busca es que se solucionen sus problemas. Y uno de los problemas más grandes que tiene este país es que por falta de regulaciones, muchas veces ciertos alcaldes deciden extralimitarse de este principio de autonomía y muchas veces terminan realizando actividades poco lícitas, por decirlo poco, o no planificadas que pueden terminar en desgracias humanas. Me refiero, cuando un alcalde emite un permiso de construcción, por ejemplo, al lado del lecho de un río o cerca a una montaña, en lugares de riesgo, no solamente está en riesgo la vivienda, la propiedad, está en riesgo la vida humana. ¿Qué es el contenido, lo más fuerte que tiene esta ley? El fortalecimiento de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, que es el ente rector, es el que permite ajustar las correas y decirle a los alcaldes, pueden hacer todo, ustedes pueden planificar, nadie les ha quitado la regulación del plan de uso y gestión del suelo que lo elaboran los equipos técnicos de los municipios. No les estamos quitando absolutamente una sola competencia, más bien lo que estamos es evitando que esos planes de uso y gestión del suelo sean mal hechos. Hay responsabilidades muy fuertes para los consultores, por ejemplo, que son contratados por los alcaldes. Existen regulaciones sancionatorias económicas, financieras para los alcaldes que de alguna manera pudiesen interferir o afectar la planificación, es decir, por compromisos electorales, muchas veces algunos alcaldes deciden hacer construcciones no útiles y muchas veces quedan a medias o quedan sin servicios básicos. Esto pues ya no se podrá dar porque las sanciones van ya hasta sanciones muy graves, que fue uno de los cambios también que se hicieron dentro de esta ley y son fundamentales. Yo he sido uno de los defensores de esta norma porque creo, si bien es cierto que la autonomía es fundamental, yo también fui alcalde, la autonomía es fundamental para poder desarrollar libremente las actividades que uno se propone, pero por otro lado, no todos lo hacen con buena fe y muchas veces terminan afectando a los ciudadanos, que muchas veces se demoran años en poder tener una escritura pública, en poder regularizar sus barrios, en poder organizarse de manera comunitaria y hacer sus planes de vivienda. Y un tercer eje que para mí es fundamental
es la posibilidad también de que desde la presidencia se declaren proyectos estratégicos a proyectos de interés social, a los cuales se les da solo 30 días para que los municipios puedan volar, puedan dar las autorizaciones y se pueda construir Aquí vivienda un para la punto de gente más pobre. orden, aquí un punto de orden, estimado abogado Benavides, de su experiencia, porque usted, mire qué enriquecedor suele ser esto, ¿no? Dependiendo obviamente del transitar de cada uno. Usted tuvo la oportunidad de ser alcalde de su ciudad, ahora está en la asamblea como independiente. Y aquí usted ha tocado este punto que es esencial. Muchas veces los tiempos son cortos, porque quiera que no, a veces no siempre en el sector público se puede andar con la celeridad que se requiere o que uno aspira o desea poder resolver los problemas que la gente tiene en sus barrios, en sus comunidades, en sus sectores. Y aunque quiere hacerlo y le sobra voluntad, muchas veces uno se encuentra con a veces situaciones engorrosas propias muchas veces del sector público, como es el tema de plazos y tiempos. Si antes se tenían 30 días para poder acceder a estos permisos, ¿cuál es el cambio que se incorpora ya y cómo se lo va a instrumentalizar? Claro, no, tal vez no me hice entender. Los 30 días que se establece en esta norma son límites, es decir, deben volar los municipios para aprobar los proyectos, sobre todo de interés social, que vienen como estratégicos desde el gobierno nacional. Bien, Anteriormente no había esta norma, es decir, podían demorarse 1 o 2 años, verle la coma, que falta esto, que falta lo otro, y muchas veces la gente más humilde, la que necesita la vivienda, se demora años en acceder a este derecho. qué bien, qué interesante. Entonces ahora el plazo reglamentado es únicamente de 30 días. 30 días. ¿Qué pasa si el funcionario no cumple? ¿Qué pasa si el funcionario municipal sigue esperando hasta las calendas griegas y sigue demorando y dilatando el tema? ¿Tiene algún tipo de sanción o amonestación que contempla la ley en esos casos? Y ahí es la innovación de esta ley. Se establecen, anteriormente existían las infracciones leves que iban desde el 10% de un salario, ahora la mínima sanción es un salario básico y va hasta una sanción tan alta que es el 3% del salario del municipio. Es decir, es grave en caso de una infracción muy grave. Por ejemplo, si por allí se les ocurre dar un permiso de construcción en un lugar y luego hay una desgracia, como lo que sucedió en Quito, en La Gasca, por ejemplo. Se Así es. recordará, ese tipo de situaciones les pueden llevar a sanciones muy graves. Al inicio del proyecto de ley se hablaba incluso de la destitución del alcalde. Eso para el siguiente debate ya fue suprimido. Ahora se establece una sanción económica y administrativa bastante alta. Ahora, volviendo al primer punto, al tema de los permisos, usted hacía un señalamiento que me parecía esencial en cuanto a las normativas para poder extender los permisos de construcción, si escuché con Ujú. propiedad. Me imagino que en buena medida aquello también va a permitir, estimado abogado Benavides, la proliferación de elefantes blancos, porque al menos yo, de lo que tengo memoria, yo soy mayor que usted todavía es una persona mucho más joven, pero yo sí recuerdo de edificaciones mal construidas, mal edificadas, donde incluso se produjeron graves y serios accidentes contra la vida incluso de personas, que al final del camino tuvieron que ser desalojadas, evacuadas y quedaron como elefantes blancos en la ciudad y que luego tuvieron que ser demolidas y eso es dinero y recursos que se invirtieron muchas veces por parte del Estado u otras de privados que no sirvieron para nada. Por Eh, supuesto. Eso también se va a corregir con esa reforma. Por supuesto, porque los equipos consultores que vienen desde las alcaldías, ojo, esto no es gubernamental, los mismos alcaldes se regulan. Cuando inician su administración, tienen la opción de realizar sus componentes estructurantes dentro del plan de uso y gestión del suelo, es decir, la carta de navegación hacia dónde quieren ir. Si la hacen mal, si los consultores, por ejemplo, determinan lugares erróneos donde se haga la expansión urbana, ellos podrán ser sancionados de una manera económica y administrativa. ¿Esto qué significa? Que estas cosas no se vayan a producir, que no por ejemplo, yo he visto urbanizaciones de viviendas sin servicios básicos, por ejemplo. Les autorizan, les dicen continúen, avancen, pero ya cuando, si me dan la reelección, ahí en cambio les pongo los servicios básicos. Esto ya no se va a poder hacer. ¡Qué Tienen que bueno! tener, Esa es tienen una que gran tener. noticia, le cuento.
Yo no sé si usted se ha dado una vueltecilla por acá, por Guayaquil, pero aquí en su momento, porque ha habido de todo, lamentablemente, aquí en Guayaquil particularmente, hubo funcionarios municipales y de gobierno, óigame, que construían proyectos habitacionales de tipo popular y levantaban las casas en lugares inhóspitos, donde no tenían ni agua potable, donde no había alcantarillado, donde no había la obra de infraestructura, pero como política y popularmente y electoralmente era bueno para ellos, venían estos a ofrecer el oro y el moro y levantaban edificaciones en zonas inhóspitas que hasta ahora no tienen todavía en muchos casos los servicios. Es decir, que primero se hacían los programas habitacionales y, como usted ha dicho, con muy buen criterio y propiedad, luego, si ganaban y eran reelectos, les daban el agua, luego el alcantarillado y así, o los tendidos de las redes para tener electricidad. Es una cosa terrible. Y hubo muchos casos de esos que luego, desafortunadamente, ahí la gente, con tal de tener una casita, iba y se metía allí sin agua, picado de mosco, sin luz, sin servicio de alcantarillado, muchas veces sin tener ni siquiera las calles asfaltadas. Era una cosa de terror. Sí, por supuesto. Esto lo regulan los planes de uso y gestión del suelo, es decir, dónde se puede construir. Si uno tiene, por ejemplo, en las ciudades delimitado el suelo de expansión urbana, debe contar con los servicios. Y si se quieren meter en suelo rural, evidentemente lo pueden hacer siempre y cuando se determine que haya los servicios básicos, que haya la intención de poder realizar este tipo de construcciones para que los planes de uso y gestión del suelo no sean violentados. Eso es fundamental, por eso le digo, es una carta de navegación que está escrita, que se puede modificar, pero obviamente siempre y cuando se tenga los criterios técnicos, informes jurídicos, los informes de parte de las áreas de la planificación. Yo creo que esa es una de las cosas, quizá el fondo, ¿no? De la norma, tratar de regular, tratar de proteger a la final a la ciudadanía, porque yo entiendo, hay muchos alcaldes que dicen, no, se están metiendo con la autonomía, lo que nos pasó con la reforma al COTAD, y no, lo que buscamos, al menos en lo personal, yo busco es que existan las reglas de juego claras, nada más. Porque cualquier alcalde ya no se le va a ocurrir realizar ese tipo de excesos. Va a tener que cuidarse, contratar buenos técnicos y hacer su trabajo sin ningún inconveniente y hacerlo bien. Lo que no queremos es que a la final el tercero, el ciudadano, el que paga sus impuestos, termine, como usted bien señalaba, con proyectos a medio camino, sin servicios o posiblemente en zonas de riesgo, en zonas rurales, donde incluso se necesitan también para la soberanía alimentaria, suelos productivos. Eso tiene que regularizarse y creo que esta norma nos ha permitido de alguna manera debatir estos temas que para mí son importantes, quizá la ciudadanía no les presta mucha atención, pero en su momento ya cuando aterrizan, cuando van a un municipio a sacar sus permisos, muchas veces terminan estrellándose porque pues la norma es así, es rígida y cuando uno quiere hacer alguna cosa, algún proyecto de interés social, alguna situación, pues ahí es donde existen ya las complicaciones y muchos proyectos buenos, con buena intención, no se pueden hacer por falta de una regulación técnica. Eso es lo que hemos intentado más o menos hacer dentro de este proyecto. También hay sistemas de información nacionales, por ejemplo, de georreferenciación de los registros de la propiedad, para que cualquier persona que quiera hacer proyectos inmobiliarios tenga a la mano en el Internet, pueda descargar la planificación nacional y pueda ir viendo qué ciudades, qué alternativas se prestan para uno realizar este tipo de proyectos de vivienda y se anclan a la última ley que fue aprobada, la ley de vivienda de interés social, que básicamente va un poquitito de la mano estrictamente en este tema. Yo he tenido muchos choques con amigos por cuestiones ideológicas. Dicen, pero es que la vivienda la tiene que hacer el Estado. Y yo en cambio les digo, no, a mí me da igual quién las haga. Lo importante es que le lleguen a la gente más pobre y le lleguen pronto, porque a veces se demoran años y montones de años en realizar proyectos y muchas veces, como usted bien ha señalado, terminan a la mitad. Lo importante es que se hagan y que le lleguen a la gente más pobre. Ahora, abogado Benavides, usted que incluso ocupó las funciones de alcalde,
¿podría usted darme luces y si tiene contemplado esta reforma a la ley de ordenamiento territorial de un problema que yo creo que también se da cuando una cosa es entorpecer el poder sacar un permiso para hacer una modificación, para hacer una mejora en una vivienda, que ese también es otra historia, en donde ponen la de cortapisas muchas veces contradiciendo aquello que debe ser la norma de todo funcionario público, que tiene que ser un buen ejecutador y un buen facilitador para que la gente pueda avanzar con celeridad en cada uno de sus trámites y procesos. Pero otra cosa muy distinta es irnos al otro extremo, en donde se le da rienda suelta y permiso a todo el mundo para que haga lo que le venga en gana. ¿Y a qué me refiero? En el caso concreto de mi ciudad, de Guayaquil, por ejemplo, hace muchos años existen soluciones o ciudadelas o urbanizaciones. Voy a inventarme algo, y digo a inventarme para ponerlo a guisa de ejemplo. Se hizo una edificación hace 50 años o hace 30 o 40 años, donde se proyectaba que iban a vivir 30,000 personas. Y toda la red de agua potable y de servicio de alcantarillado, partiendo de la premisa de que en cada vivienda podían habitar unas 5 personas, usted vaya sacando la cuenta, entonces hasta allí todo estaba muy bien. Pero con el paso de los años, no sé si es que no ha habido una norma, una reglamentación, y allí viene mi pregunta, si se ha hecho alguna consideración en este sentido, en la nueva reforma a la ley de ordenamiento territorial. Cada quien iba y sacaba un permiso, y resulta que una casa que era de una planta o de 2, terminaba siendo de 5, de 6 o de 7 pisos. Y resulta que esa casa que inicialmente había sido concebida para que vivan 5 personas de una misma familia, usted vaya sumando si tiene 3 o 4 pisos, en donde también suben el número de habitantes, y así en toda la urbanización que fue visualizada y proyectada y planificada en construcción para que vivan unas 30,000 familias, resulta que ahora viven 60,000 o 70,000. ¿Por qué? Porque en una alegre emisión de permisos, todo el mundo le ha subido 4 o 3 pisos a cada casa, y consecuentemente toda la infraestructura de agua potable o de aguas servidas ya no abastece, pues, porque no es lo mismo que yo prepare una comilona para dar una fiesta en mi casa para 10, y usted lo invito para que usted venga con 10 integrantes de su familia, y usted decide traerme a toda la barriada y llegan 50 o 100. ¿Y cómo hago yo para poderlos atender? Comerán muy mal. ¿Y cuál es el problema que entonces se presenta aquí o se ha presentado? Que vienen los inviernos, que vienen los problemas, óigame, y no alcanza pues toda la infraestructura de alcantarillado, de aguas de drenaje, de aguas servidas, porque lo que primero era concebido para 30,000, ahora hay 70,000 allí. ¿Qué se puede hacer? ¿Se ha considerado aquello dentro de la norma? Y dígame si estoy equivocada o mi lectura está errada, mi querido abogado Benavides. Sí, a ver, para eso existen algunas herramientas. Claro, el pasado lastimosamente pues afecta y condena. Como usted muy bien señala, hay cosas que ya se hicieron. Y claro, hay alcaldes que se llega con la problemática en la mano, como usted bien señala, dice, bueno, yo preparé la comida para 10 y ahora ¿qué hago con los 50? Entonces, el problema está ahí y hay que solucionarlo. Entonces, para eso se establece una palabra clave que es la planificación, que está anclada a los planes de uso y gestión del suelo. Por ejemplo, los polígonos. Si este lugar es una zona industrial, será zona industrial. Si esta es la zona rosa, será zona rosa. Si esta es de vivienda, para 2 pisos, para 3 pisos, ahí es donde viene la reglamentación y la imposibilidad de que los alcaldes puedan excederse, por eso podrían ser sancionados severamente por incumplir los planes de uso y gestión del suelo. Eso es lo bueno de esta norma, que les da duro para evitar que se permita o se autorice por a veces compromisos políticos, ¿no? Están los amigos, los compadres, les dice, vea, ya viene la reelección, si usted me permite aumentar unos 3 pisos a mi vivienda, pues tiene el apoyo de mi familia. Eso es lo que se intenta corregir fortaleciendo la Secretaría, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Ahora bien, el problema, por ejemplo, en temas del agua potable, del alcantarillado,
Para eso existen los planes maestros de agua y de alcantarillado que se deben ir de alguna manera corrigiendo. Hay muchos alcaldes que tienen este problema en todo el Ecuador. Las ciudades han crecido, muchas no fueron planificadas, quizá en su momento de buena fe, quizá en aquella época no se hablaba con técnica, los alcaldes pues tenían otro tipo de funciones. Hoy lo que se busca a través de esta normativa es que los alcaldes se preparen fuertemente y con sus equipos, que tengan claro a la función a la que se meten, que no es solamente la foto, lo bonito de ser el alcalde, sino tener un equipo técnico probo que sepan y conozcan, y si no lo conocen, también se le ha dado la fuerza a la superintendencia para que dé la asistencia técnica. Es decir, así como existe la vara, también existe la rosa. En este caso, la SOT deberá dar la asistencia técnica a los alcaldes, a los municipios, para que puedan ir corrigiendo y que puedan ir reensamblando su planificación. Tiene este componente importante que antes no lo tenía la SOT, antes solo era un elemento externo que aprobaba o no los planes de uso y gestión del suelo. Ahora no, ahora tienen la opción también y la obligación, incluso también el financiamiento, eso es fundamental para poder hacer o brindar la asistencia técnica a los municipios y a los consejos municipales, que son en fin los que aprueban la planificación territorial. Entonces, como le decía, es una herramienta muy técnica, el proyecto es bastante técnico, pero no deja de ser impactante a las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que hacia allá es donde debemos apuntar la legislación. Hemos apoyado, hemos estado permanentemente en estos debates y hemos votado a favor de estas normas, porque creo yo que eso va a permitir ir también corrigiendo algunos errores de buena o de mala fe, quién sabe, lo importante es corregirlos. La del estribo, mi querido abogado Benavides. ¿Determina o dictamina algo esta ley, esta reforma a la ley de ordenamiento territorial para los contratistas? Porque, óigame, en todos lados a donde voy también suele haber, no sé si es un descuido de las administraciones municipales. Mire que no me estoy circunscribiendo solamente a Guayaquil. Cuando he viajado a otras ciudades, a otras provincias, hay mucha obra a medio talle ahí abandonada a la buena de Dios. Y eso también es otro problema, estimado Sí, abogado Benavides. sí, y eso no está contemplado en la LOTUS, en la Ley de Ordenamiento Territorial, pero coincidencialmente con usted acabo de proponer, estamos haciendo reformas al COTAD, al Código Orgánico de Orden que regula los municipios, y en este caso he establecido, he solicitado y he planteado por escrito, y parece ser que va a ser aprobada esta reforma en el COTAD, para poder de alguna manera sancionar la falta de continuidad de la obra pública. En general, no solamente vivienda. ¿Por qué? Porque los recursos son del pueblo, son del ciudadano. Sí, y muchos alcaldes por odios, por revanchas muchas veces, entran a sus administraciones y no quieren que exista el anterior alcalde. Entonces, si las obras están encaminadas, no han sido concluidas porque hay obras que se demoran años, sí, esto será una causal, y lo estoy planteando así en este informe, causal de destitución, porque no se pueden meter con la plata de la gente. No es culpa del ciudadano que haya estas rivalidades ideológicas, políticas entre alcaldes, que de alguna manera compliquen lo que se encamina. Le voy a dar un ejemplo, y es en Imbabura. En Imbabura, por ejemplo, hay me parece que se llama Amazonas, sí, el mercado. Empezó a construirse en una administración, lo dejaron votando 8 años. Tuvo que volver el alcalde anterior, es decir, el que inició la obra, para intentar concluirla. Dejaron votada 8 años con informes maquillados, que sí, que no les gusta el color, que la coma, que el contrato. Bueno, para eso se eligen a los alcaldes, para resolver problemas. En mi caso también yo lo viví. Como alcalde dejé el museo de la ciudad, el museo del ciclismo, y también están haciendo lo mismo. Tocará volver nuevamente a la administración para terminarlo. Esa no es la idea. Lo que estamos buscando es que sea una causal de destitución de un alcalde que no continúe con la obra pública que es de los ciudadanos, con la plata de los ciudadanos. Si fuera la plata del alcalde, vea, no hay problema, hagan lo que quieran entre ellos y sus rivalidades. Pero lo importante será que no se dé, o mejor dicho, que se dé continuidad a toda obra pública
excepto cuando haya ya una situación gravísima, por ejemplo, que haya un contrato mal hecho, mal logrado, que la edificación se vaya a caer con un informe técnico, digan, iniciaron mal, las columnas se van a desbaratar si continuamos con esta obra, evidentemente ahí no tendrá sentido, pero sí se debe corregir, los alcaldes están para corregir problemas y evidentemente para continuar las obras. Esa es una de las innovaciones que la estoy ingresando y lo estoy haciendo a título personal en el COTAD, que estamos próximos nuevamente a hacer las reformas. Estimado abogado Benavides, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros al aceptar esta entrevista en su calidad de legislador, de asambleísta, de parlamentario y por supuesto como vicepresidente de la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos Descentralizados a propósito de estas reformas recientemente aprobadas a la Ley de Ordenamiento Territorial, un tema que es vital, muy técnico sí, pero que ya desmenuzándolo como lo hemos hecho, toca problemas y cotidianidades en cada ciudad, en cada comunidad, de la cual como buenos ciudadanos debemos procurar informarnos y estar al tanto de esas reformas para saber por qué lado nos agarramos jurídicamente hablando y cómo hacer que las autoridades que elegimos cumplan con la obligación de dotar de buenas obras y de buenos servicios a cada una de sus comunidades y ciudades. Mi gratitud y espero volver a conversar con usted para que nos cuente más de esa propuesta que a título personal quiere impulsar desde el Pleno de la Asamblea. Le envío mi gratitud y un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias a usted, Luisa. Va a ser debatida esta norma ya la siguiente semana, así que no es un proyecto, ya prácticamente para mí es una realidad. Así que pues vamos a ir avanzando y le iremos comentando. Yo le agradezco a usted más bien el espacio y quiero enviar un abrazo. Recién estuvimos sesionando en Guayaquil, estuvimos por allá, una linda ciudad, siempre cálida en su forma y en su fondo. Y pues agradecerles también por la hospitalidad que nos dieron a los asambleístas que estuvimos o tuvimos la oportunidad de sesionar allá. Un abrazo también para usted y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, siempre bienvenido. El abogado Cristian Benavides Fuentes, vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, hablándonos acerca del espíritu de la Ley de Ordenamiento Territorial, sus alcances y beneficios. Vamos a ir a una breve pausa y cuando volvamos